Academia Zoe, Comunidad Cristiana del Amor Santo, presenta El origen de Jesús, de la serie Formación. Nos encontramos estudiando acerca de la vida de Jesús. En el vídeo anterior estuvimos revisando algunas generalidades, pero ahora vamos a dedicarnos al origen de Jesús. El origen de este vídeo es que los discípulos conozcan el origen de Jesús en sus dos naturalezas. Nuestra fe bíblica nos dice que creemos en Jesucristo, la segunda persona de la Divina Trinidad, que Él es eternamente uno con el Padre, que se encarnó por la obra del Espíritu Santo y que nació de la Virgen María. De manera que dos naturalezas enteras y perfectas, es decir, la deidad y la humanidad, fueron unidas en una persona, verdadero Dios y verdadero hombre. Él es el Dios hombre. También creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados y que ciertamente se levantó de entre los muertos y tomó otra vez su cuerpo, junto con todo lo perteneciente a la perfección de la naturaleza humana, con el cual ascendió al cielo y está allí intercediendo por todos nosotros. Hablemos de su preexistencia. Jesús es eternamente uno con el Padre. En el libro de Juan se establece la preexistencia de Jesús desde el capítulo 1. En el verso 1 reza: en el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo, la palabra, era con Dios, y el Verbo, que es la palabra, era Dios. Luego, en el versículo 14 del mismo capítulo, el escritor del Evangelio declara que en él vieron todos los que conocieron a Jesús la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También lo presentan en el mismo capítulo como la luz de los hombres, y que por él, la luz, todo fue hecho, todo fue creado. Luego establece que vino del Padre y que quien cree en él, en Jesús, el Verbo encarnado, y lo recibe por medio de esa fe, el creyente recibe del Padre el milagro del nuevo nacimiento por obra del Espíritu Santo. Y lo que es más fuerte aún es que Juan presenta como la palabra, el Verbo de Dios hecho carne, Dios hecho carne. En el libro de Hebreos, el apóstol hace una aseveración interesante sobre la persona de Melquisedec. En el capítulo 7 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Y entonces luego dice: consideren pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio el diezmo del antiguo. Y quiere decir del varón que se le apareció a Josué, a Gedeón, a Abraham, en el mismo pasaje del 17 al 19 de Génesis, a ese que era semejante al Hijo de los dioses, que estuvo con los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego, y mencionado también por Daniel cuando habla de el Hijo del Hombre, cuando estuvo en el Edén como el árbol de la vida. Y Salomón lo deja en evidencia en el capítulo 30, cuando dice que quién subió al cielo y descendió, y luego dice cuál es el nombre de aquel que afirmó los términos de la tierra, cuál es su nombre y el nombre de su Hijo. Y esto
y otros asuntos más que pueden responder por qué en Génesis capítulo 1, capítulo 3 y capítulo 11, y luego Isaías 6, entre otros, el concepto hebreo para Dios es Yahweh Elohim, que se traduce en castellano como los Altísimos. Si solo estuviera allí Yahweh, se leería el Altísimo, pero dice Yahweh Elohim, y es por eso que en castellano se traduce como los Altísimos. Es decir, no está en discusión de que el Creador es uno, Él es uno es nuestro Dios, pero se debe entender así, que el Padre, el Hijo y también el Espíritu Santo, que son tres personas distintas, seres distintos, pero juntos forman una sola deidad, no tres, solo una, no son tres dioses, solo uno. Hablemos de su naturaleza divino-humana. La Biblia nos muestra que Jesús se encarnó, el Hijo de Dios se encarnó. La encarnación es el milagro de Dios de haber tomado forma de hombre, de tener ahora carne, de tomar forma humana. Fue esto un acto hecho por el Espíritu Santo. Los milagros de Dios siempre son obra del Espíritu Santo. Pueden ver ahí en Lucas capítulo 1, verso 35, cómo el ángel le da indicaciones a María sobre cómo sucederá, que ella quedará encinta, aun cuando ella no ha conocido varón, ni lo va a conocer hasta después de que Jesús nazca. Jesús nació de la Virgen María, es decir, de María que era virgen. En la profecía de Isaías fue anunciado 700 años antes que así sería. Isaías 7, verso 14. Y luego Mateo y Lucas registran que María era virgen cuando el Espíritu Santo concibió en su vientre y hasta cuando Jesús nació, ya que Él fue el que rompió su matriz. De manera que dos naturalezas enteras y perfectas están en Jesús, es decir, la deidad y la humanidad fueron unidas en Él, siendo Él verdadero Dios, 100% Dios, y siendo Él verdadero hombre, 100% hombre. Esto es importante definirlo y creerlo, puesto que hay quienes definen a Jesús como mitad humano y mitad divino, como pasaba con los dioses mitológicos de la cultura greco-romana. De hecho, en la Biblia de los Testigos de Jehová, el capítulo 1, verso 1 de Juan, menciona a Jesús o el Verbo como un Dios, con minúscula, Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos nosotros la adopción de hijos. Eso está en Gálatas capítulo 4, versos 4 y 5, que viene a ser que fortalece nuestra fe, ¿verdad? Y luego en Colosenses capítulo 2, verso 9, el apóstol Pablo expresa, porque en Él, se refiere a Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y también se puede mencionar Filipenses capítulo 2, en donde se menciona que Él, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de hombre, ¿verdad? Y entonces Él vino a la tierra a cumplir su misión, que era morir en la cruz. Su lugar en la divinidad, Él es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, Él es Dios. En este gráfico que les vuelvo a mostrar, vemos en el centro Dios. Y Dios es Padre, pero también Dios es Hijo. Y Dios es Espíritu Santo hacia abajo, ¿verdad? Ahora, entre Espíritu Santo e Hijo hay un Espíritu Santo no es el Hijo, ni el Hijo no es el Padre, ni el Padre no es el Espíritu Santo. Son distintos. Por lo tanto, hay que entender que el que se encarnó fue el Hijo de Dios, que es Dios hecho carne, el Dios hombre. Esta es la manera en que Dios cumplirá su visión, que incluye que toda la tierra sea llena de gente que conozca el poder de Dios, Habacuc 2:14, y que Él morará con los hombres y Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo.
y que un día los reyes de toda la tierra vendrán a la casa de Jehová para aprender sus leyes y andar en su justicia, y el Señor estará sentado sobre su trono. Muy bien, por último quiero recordarles que estamos en esta serie de la vida de Jesús y del hacer de Jesús. Por lo tanto, es importante que le prestemos atención, revisemos los pasajes bíblicos que se han dado, ¿verdad?, a lo largo de este Biblia. Estúdielos, ¿sí? Y una vez que los estudie, estudiar significa que lo lea, lo vuelva a leer, que subraye las palabras importantes, las que no entienda, busque el diccionario, qué significan, y comience a escribir en su cuaderno del discípulo, algo que les sirva a ustedes para explicar a otros quién es Jesús. Que Dios les bendiga. Y no se olviden que ustedes a estas alturas ya están monitoreando nuevos discípulos que están en los otros niveles que ustedes ya consiguen. Un abrazo y bendiciones.